Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora, ponte cómodo porque vamos a hablar acerca de diversos aspectos que tienen que ver con la convivencia y el derecho. ¿Qué ocurre con el ejercicio de esos derechos que cada uno tenemos y de los cuales cada uno somos titulares, pero cuando estos derechos comienzan a afectar el de nuestro vecino? ¿Cuál es el límite que establece la ley para el ejercicio de nuestras plenas libertades? ¿Hasta dónde se pueden invocar algunos derechos privados en relación a la existencia del derecho privado de nuestro par? De esto y más conversaremos a partir de este momento, así que ponte cómodo porque durante la siguiente hora nos vamos a pasear por cada uno de esos aspectos en los que quizás tú estés pasando por alguna situación similar, alguien que conoces o de pronto en un futuro puedas atravesar por esta circunstancia y ya conocerías qué hacer ante estos hechos. De esta manera vamos a iniciar. Pensando y reflexionando acerca de dónde termina mi derecho y dónde comienza el de mi vecino. Ciertamente en mi casa mando yo decido qué se cocina, de qué color son las paredes y en qué forma llevamos nuestra vida siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en presencia de propiedades horizontales? ¿Qué pasa si yo vivo en un conjunto residencial, bien sea de casas o apartamentos, y los ruidos que yo hago, la forma en la cual llevo mi estilo de vida afecta a mi igual, a esa persona que tiene tantísimos derechos como yo? ¿Hasta dónde puedo yo invocar ese uso y disfrute de mi propiedad para poder justificar el daño de otra persona? Múltiples son las quejas que existen tanto en las prefecturas como en las fiscalías municipales y en los mismos tribunales de juicio en donde se manejan las faltas, en donde se ventilan circunstancias que pueden perfectamente ser resueltas con solo un poquito de sentido común, pero que lamentablemente no es así. Se trata de personas que se creen con más derechos que otros, que quizás hablan más duro, que quizás tienen algún que otro poder que los hace creer, en este caso, completamente invulnerables a cualquier situación y es lo que genera una convivencia poco armoniosa. ¿Sabían ustedes que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la salud mental, el tener problemas con vecinos es una de las cosas que más afecta la tranquilidad psíquica de un individuo? Se ha demostrado incluso que el no tener buenas relaciones con los vecinos puede afectar más que el no tener buenas relaciones con algunos parientes. Y esto es así porque usted está constantemente compartiendo con esa persona. Si usted tiene un problema, supongamos que tenga que ver con el estacionamiento de un vehículo, problemas que tienen que ver con la colocación del bote de basura, problemas con el ruido y en fin, problemas inherentes a la convivencia, son problemas que van a estar ocurriendo constantemente y cual gotita que va cayendo en un balde va a estar allí como una especie de tortura china por no solventarse. Se han sabido de casos en donde inician por un reclamo y terminan incluso en fatalidades, en asesinatos y en situaciones que decimos cómo es que esto llegó hasta aquí, pero que no nos ponemos a reflexionar qué hay detrás de esta historia, evidentemente, sin el ánimo de justificar ningún tipo de circunstancia que llame a la violencia, pero sí en la reflexión crítica de reconocer que hay circunstancias que pudieron haberse evitado. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Hasta dónde podemos tener nosotros derecho a hacer de nuestra casa un zoológico y hasta dónde entonces podemos perturbar la tranquilidad de las áreas verdes y la seguridad de algunos niños o adultos mayores con el tener o el poseer determinadas mascotas? Justamente de esto viene el programa de hoy y si se quiere en una especie de compilación de muchas de sus quejas, las cuales agradezco muchísimo que han enviado a través de los números que ven en pantalla y a través de nuestras cuentas, diversas cuentas de redes sociales de nuestras plataformas y que son una muestra más de que
A pesar de existir lineamientos jurídicos que regulan el comportamiento de cada uno de nosotros en sociedad, y al regular me refiero la existencia de posibles sanciones ante un mal comportamiento, existe lo que se conoce como las personas que ignoran lo que está ocurriendo. Y por ello es importante que el día de hoy reflexionemos al respecto. Establecer hasta qué punto entonces es que en ese ejercicio de nuestro derecho a la propiedad y de nuestro derecho humano incluso al libre desarrollo de la personalidad, podemos estar afectando a terceros y podemos crear situaciones que afectan la salud mental, la convivencia armoniosa y en consecuencia se pueden convertir en delitos. Hay personas que creen que los problemas vecinales son una tontería, creen que es algo por lo cual el Estado no tiene que preocuparse existiendo tantas situaciones graves como legitimación de capitales, narcotráfico, corrupción, secuestros, homicidios, en fin. Pero es que la sociedad organizada le presta tal importancia a cada una de las irregularidades que no dependerá del quantum de la pena, sino de la afectación y el disconfort de un tercero. Y esto es así, señores, porque un problema vecinal puede ser el inicio de una tragedia familiar. Hemos visto casos en donde se han iniciado reclamos por cuestiones pequeñas como el color de una pared y desencadenan o tienen un desenlace lesivo que viene a ser tendente incluso a agredir la psiquis hasta de los niños involucrados, a quienes se les prohíbe que sean amiguitos del otro, en donde el pequeño infante ni siquiera tiene culpa de eso. Entonces vamos a darnos cuenta que la trascendencia jurídica tiene que ver muchísimos aspectos. Personas que de repente vienen y dicen que en virtud de que no le respetaron su opinión ante determinada asamblea de condominio, deciden no pagar más sus cuotas, creyendo que esa es una forma legítima de reclamo. Todos estos aspectos que tienen que ver con la falta del respeto al derecho a convivir armónicamente y a esa normativa interna que cada uno de los individuos que conviven en una propiedad horizontal deciden establecer, es lo que genera la necesidad de categorizar en un programa como el del día de hoy cada una de esas situaciones y llevar al plano jurídico para que ustedes sepan cuáles podrían ser las consecuencias que pudieran padecer por inobservar cada una de estas reglas. Por ello, entonces, empecemos hablando de la necesidad de vivir armónicamente. Cuando usted compra una casa, usted lo hace con la intención de constituir en esas paredes su hogar. ¿Y qué es un hogar? Un hogar, independientemente de las cantidades de personas que lo conformen, es ese lugar que nos da paz, ese lugar al que deseamos llegar cuando tenemos un día fuerte de trabajo, cuando sencillamente nos sentimos cansados, agotados o queremos estar solos. Es nuestro centro, nuestro lugar magnífico de regocijo, al que llevamos a las personas que amamos, al que invitamos a las personas que apreciamos. Pero ¿qué pasa cuando esa armonía y ese confort que debería generarnos el hogar se ve truncado por comportamientos de vecinos? Vecinos que, si bien podemos tener años conociéndolos, no pertenecen a nuestro grupo familiar y no tienen la potestad desde el punto de vista de la autoridad moral para entrometerse o arruinar un momento de tranquilidad, de celebración, de meditación o sencillamente de descanso que cualquiera de nosotros tengamos. Estas situaciones pueden generar un disconfort que se lleve a instancias judiciales y que pueden establecer desde acciones civiles por perturbaciones a la posesión hasta acciones penales por algunas faltas o delitos menores relacionados justamente con la convivencia. El punto es que usted conozca en qué momento debe detener esa acción y cuáles son los organismos que tiene justamente para hacer estas reclamaciones en el caso de que al intentar mediar con esta persona no se logre nada. Y con esto comenzaré entonces cerrando esta primera parte al establecer que la mediación debería ser la forma por excelencia en la cual solucionemos este tipo de problemas.
Imagínese usted que usted tenga un problema con un vecino y por cada problema que usted tenga con ese vecino o con varios vecinos, usted ejerza una acción judicial. Enhorabuena para el abogado al que contrate porque cobrará honorarios por cada una de estas acciones. Pero ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de su paz? ¿Qué hay de su tranquilidad? ¿Judicializar cada pleito, cada conflicto será necesario? Y ustedes dirán, bueno, como abogada, ella debería decir que sí, pero la verdad es que mi manera de resolver los casos no es necesariamente judicializándola. Esta sería la última opción que yo ejercería al haber intentado una mediación que evidentemente les ahorra dinero a ustedes y me ahorra tiempo a mí. ¿Y por qué? Porque a veces lo que nosotros consideramos, la percepción que nosotros tenemos de un problema es completamente diferente a la que tiene nuestro vecino y solamente hablando es que se llegan a acuerdos. Por esta razón es que las prefecturas, como entes administrativos, tienden a citar a las partes involucradas para llegar a una mediación. En algunos casos ya las personas al saberse denunciadas en una prefectura, pues se crea una tensión excesiva en las relaciones y se establece un precedente. En la mayoría de los casos, las prefecturas, al verificar que no pueden llegarse a un acuerdo, establecen entonces lineamientos categóricos en donde se prohíbe el acercamiento de una persona y de otra. Pero vaya que esto es irónico cuando hablamos de personas que residen en una propiedad horizontal. Si usted va a una prefectura y firma una famosa caución mediante la cual se establece que usted no se puede acercar a su vecino, ¿qué pasa si usted viene con las bolsas del mercado y va a subirse al ascensor y ya está su vecino ahí? Usted tiene que esperar que el vecino se vaya en virtud de esta caución solo por no haber podido llegar a un acuerdo. De esto se trata este programa de hoy. Ese llamado a la reflexión de aquellas situaciones en las que todavía la trascendencia no es tal que pueden evitar la constitución de un malestar y de un delito que sea perseguido desde el punto de vista jurídico, evidentemente, y que traiga secuelas posteriores, tales como la ruptura prácticamente irreconciliable de personas que se vieron sujetas a un proceso. Al regreso vamos a categorizar cada una de esas situaciones para ejemplificarlas en nuestras realidades y verificar cuál es la forma de perseguirlos, evidentemente, para evitar que trasciendan. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de la convivencia vecinal, esas circunstancias que se escapan de las manos y que pueden llevarnos a algunos malentendidos que nos pueden generar una bastante incomodidad en algunos casos y más allá del disconfort, de las miradas negativas, de las pullitas en el grupo de condominio, pueden trascender a una denuncia que puede ser en una sede administrativa como la prefectura o en un organismo de investigación penal como el Ministerio Público. Esto evidentemente tenemos que tratar de evitarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, determinando cuáles son las normas de convivencia. Ocurre con mucha frecuencia que hay condominios que no tienen una regulación, no tienen unos lineamientos y las personas van a vivir allí y solamente saben de qué color tienen que pintar una pared o una reja, porque es lo que ven, pero no está establecido taxativamente, es decir, escrito ni informado a los habitantes de determinada propiedad cuáles son las cosas que pueden y no pueden hacer. No hay un acuerdo, no hay un consenso. Y así, partiendo de ese punto, entonces, como diría García Márquez, ya tenemos una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque al no saber a qué atenerme, mi percepción de las reglas será una y la suya será otra. Si yo considero que la música es buena para el alma y para el espíritu y los decibeles que deben ser escuchados son altos según mi criterio y yo no tengo un lineamiento de cuáles son los horarios en los que puedo poner música y cuáles son los niveles de volumen que puede tener esta contaminación sónica, entonces yo sencillamente haré lo que mejor me considere. Y esto es algo que se evita justamente con una regla, con un reglamento, con una categorización de cuáles son las cosas que se pueden y no se pueden hacer.
¿Qué pasa si como propiedad horizontal no lo tienen? Organícense y háganlo. ¿Y cómo lo hacen? A través de un consenso. Alguien me decía, es que este tema de las reuniones de condominio son un fastidio porque nadie se pone de acuerdo y porque todo el mundo quiere opinar y eso es una gritadera y al final de verdad tarda mucho y todo el cuento. Y les reconozco que sí, en algunos casos puede ser de esta manera, pero cuando tienen un buen líder de mediación, cuando tienen una persona que es capaz de tomar el liderazgo de esta reunión y establecer cuáles son los lineamientos importantes para todos, esto cambia. Cuando se establecen tiempos de intervención a cada uno de los participantes, esto es más fácil. Y si son más astutos aún y utilizan la tecnología de los famosos grupos de WhatsApp que tienen a nivel de condominio la mayoría de los conjuntos residenciales, pueden utilizar el mecanismo de la encuesta, el cual es perfectamente válido y se puede reputar como una manifestación de la voluntad colectiva en relación a determinados puntos. Entonces, ¿por qué llevar algo que puede ser perfectamente resuelto en una instancia tecnológica o con una categorización de tiempo a unas peleas incansables y que se vuelven algo que no tiene un resultado esperado? Primer tip por ahí. Segundo tip, establecer cuáles son los no negociables de un determinado conjunto residencial. Existen conjuntos residenciales que no permiten mascotas. Son pocos, pero los hay. Si usted es alérgico a el olor de un gato, a los pelos que salen de cualquiera de las mascotas, de repente no tiene tolerancia a los ruidos de aves como loros, tucanes o cualquier tipo de ave independientemente de su tamaño, usted debe, si está buscando una propiedad, entonces orientarse hacia cuáles zonas de la ciudad contemplan específicamente la prohibición de mascotas. Y aunque existimos un gran número de personas que consideramos que las mascotas son parte del grupo familiar, es válido que existan otro grupo de personas que no lo piensan así y que sencillamente no deseen convivir con mascotas. Ni qué decir de un individuo que tenga su casa y no tenga perros, pero entonces salga todos los días al garaje de su casa y encuentre heces u orine allí en su propiedad. Evidentemente esto genera un disconfort. Entonces, al hablarles de no negociables, me refiero a aquellas cosas que como comunidad contemplan que no puede ocurrir dentro de su urbanismo. Imaginemos que se establezca como regla el que ustedes decidan que en el interior del urbanismo no se expendan bebidas alcohólicas, ¿sí? Indicar que, a pesar del derecho de propiedad que tiene cada uno de los integrantes y a pesar del derecho que cada uno de los propietarios tenga de ingerir la cantidad de alcohol que quiera, siempre y cuando no esté conduciendo un vehículo, no esté manejando maquinaria pesada, el derecho a venderla a terceras personas extrañas al urbanismo puede ser algo que se regule como uno de los no negociables. Igualmente ocurre con el uso de algunos dispositivos, por ejemplo drones, para jugar o para hacer algún tipo de trabajo en determinadas horas, en determinadas áreas. La contratación de personas para trabajos de albañilería, trabajos que implican evidentemente un ruido que se regule en un horario específico y que todos tengan conocimiento de estas circunstancias. Y en fin, elementos que van con, como lo decía al principio, el sentido común de cada uno de ustedes y que evidentemente son normas que tienen un carácter de obligatorio cumplimiento para cada uno de ustedes por haber llegado a este acuerdo que dicho sea de paso, debe estar suscrito en el libro de asambleas que debe estar a su vez debidamente registrado. Organización. Cuando hablamos de un grupo de personas organizadas, asesoradas jurídicamente, con el conocimiento de sus derechos y sus límites, entonces vamos a establecer la factibilidad de tener una convivencia armónica. Si partimos de la idea de que ni siquiera sabemos quién es nuestro presidente de junta,
que nadie quiere participar, en donde no hay una persona líder a la cual buscar, entonces decimos aquí el problema es mayor y hay que buscar asesoría externa, hay que buscar administradores externos, personas que se encarguen justamente de la orientación y que bien pueden hacerlo, por supuesto, a cambio de unos honorarios y que evidentemente subsanarían en ustedes ese problema. Hasta acá podemos ver cómo las situaciones que tienen que ver en materia de convivencia podrían perfectamente ser evitadas o por lo menos estar descritas si estuvieran plasmadas en algún lugar en el cual sea de conocimiento público, tanto de propietarios como de visitantes en una comunidad. Al regreso hablaremos de cuáles son esos casos que se pueden llevar a la judicialización y las consecuencias evidentes que pueden existir allí, así como el importante modus probatorio de cada uno de estos aspectos. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de esos problemas de convivencia que pueden generar rupturas en las relaciones que deberían ser armónicas entre los vecinos y que evidentemente generan un disconfort al llegar a nuestros hogares o al sentir la presencia de estas personas en la cercanía de nuestros hogares. Hemos hablado acerca de las condiciones mínimas que se requieren para establecer los lineamientos propios para que cada organización pues tenga un funcionamiento óptimo. Y también hemos hablado de qué hacer en el caso de que no se cuente con este tipo de estructura. Pero, ¿qué actos constituyen en sí situaciones que nos afecten? ¿Qué actos pueden ser judicializados y qué actos no? En primer lugar, debemos partir del hecho de que toda conducta que perturbe puede judicializarse, ¿ok? Sin embargo, como les he venido diciendo, considero que debe intentarse una mediación antes de proceder a una judicialización, porque una vez que se interponen algunas acciones, no hay marcha atrás. En este sentido, cuando establecemos situaciones comunes, tales como ruidos, desechos de mascotas, desechos de personas y aspectos que tienen que ver con el uso de las áreas comunes, es acá donde se presentan las dudas más frecuentes. Imaginemos la siguiente situación. Usted vive en una propiedad horizontal en la cual el lugar del desecho de residuos es un desecho común, es un cuartico común para botar la basura. No se establece nada en relación a la cantidad de basura que se pueda botar o la forma en la cual se deba organizar la basura. Y usted, como una persona sensata, hace sus desechos y los coloca en bolsas negras que están debidamente cerradas y selladas con la suficiente fuerza en el material sintético que hace la bolsa como para que no se rompan al ser maniobradas. Pero usted tiene un vecino que no tiene la misma precaución que usted y este vecino utiliza otro tipo de cosas, como por ejemplo cajas de pizzas para botar sus desechos. Ocurrirá que al manipular esto, por el tamaño de la caja de pizza, seguro al colocarla en la pipa, esto hará que sea más difícil el paso de otras bolsas un poco más pequeñas. Y ocurrirá que al momento de que los funcionarios o los empleados del aseo urbano hagan lo propio para deshacerse de esos desechos, en la manipulación esto se vuelva un desastre. Si no se establece una regla en cuanto a ese aspecto tan pequeño como el desecho, esto puede traer una consecuencia. Si el cuarto tiene una llave y este cuarto se implica y se conmina a las personas a que lo vuelvan a cerrar para evitar que la fauna silvestre haga desastre con esa basura y no se cumple por parte de uno de los vecinos, esto puede traer consecuencias. Y en fin, imagine usted lo que puede significar que de repente uno de sus vecinos esté realizando una construcción en su casa y todos los días bote desechos que tienen que ver con aspectos propios de la construcción, como bloques, cemento, cabillas y cosas que harán
mucho más grande la cantidad de basura que haya allí. Estos aspectos deben estar reglamentados, deben conocerse cuáles son esas situaciones y condiciones y cuáles son los lugares incluso en los que se deben utilizar estos desechos. Para las personas que somos asiduos a los jardines, sabemos que al contratar los jardineros, los desechos de nuestros árboles, de nuestros brocales, tienen que ser empaquetados de otra manera y de hecho deshacernos de ellos en otro lugar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se utilice para un desecho de alimentos a que se utilice para este tipo de cosas. Entonces, cuando esta situación ocurre, lo primero que hay que hacer es intentar la mediación. Si la mediación no sirve, usted debe dirigirse por escrito a el organismo que los regule, y en este caso al cuerpo colegiado que los regula a ustedes, que sería su condominio, porque el condominio tiene esa cualidad, al estar legítimamente constituido, evidentemente. Y en este sentido, dirigirse por escrito implicará que usted haga lo necesario para demostrar qué es lo que ocurrió. ¿Y cómo demostramos? Fíjense que se presumiría que con la palabra sería suficiente, pero esto evidentemente con el tiempo y con la tecnología ha cambiado. Usted a tales fines tiene que dejar por lo menos un registro fílmico o fotográfico de que esto pasó. Pero aquí viene el problema. ¿Tiene usted derecho a filmar a su vecino? ¿Tiene usted derecho a grabar en la propiedad privada de su vecino? Cuidado con eso, porque la respuesta es no. Usted puede hacer una grabación en un espacio público de una situación, pero debe tener limitaciones, por ejemplo, en el caso de que sea un menor de edad el que está ejecutando la conducta. Entonces, hay una serie de cosas que lo mejor es que usted esté asesorado jurídicamente para saber hasta dónde puede y hasta dónde no. ¿Qué pasa con el ruido? El ruido es algo de lo que viene a ser una de las quejas constantes en materia de convivencia en propiedad horizontal, por aquello de que no todo el mundo está del mismo ánimo y no todo el mundo tiene las mismas realidades. De repente una persona esté pasando por un luto y otra esté pasando porque lo acaban de ascender y en consecuencia entonces el ánimo no será igual al del otro. Y en este sentido sería una cuestión bastante subjetiva establecer cuál derecho prela sobre el otro. El sentido común nos dice que cuando una persona está atravesando una situación dolorosa debemos ser empáticos y considerar, pero existirá la otra persona que quizás ha luchado mucho por obtener ese ascenso y se siente bastante contento y quiere hacer una celebración por esto. Y esto no es óbice para justamente reconocer el derecho del ajeno. Y en este sentido habrá que determinar cuáles son los lineamientos para el tema del ruido. ¿Cuánto es la capacidad de ruido sonoro para establecer en una propiedad horizontal? ¿Se puede entonces colocar cualquier tipo de música a cualquier tipo de hora? Evidentemente no. Existe regulación que establece esas condiciones. ¿Por qué? Porque existe lo que se denomina una contaminación ambiental. Si yo tengo constantemente un ruido de estos que hacen que retumben mis ventanas, los vidrios, incluso mis cuadros, las cosas que yo tengo allí, que no me permitan concentrarme, que me llamen por teléfono y yo no pueda hablar o tenga que elevar tanto mi voz por la cantidad de ruido que se está generando, allí evidentemente hay una afectación. ¿Pero cómo la demuestro? Allí, gracias a Dios, ahora los instrumentos electrónicos, los teléfonos, traen consigo aplicaciones que ayudan a medir los decibeles y que nos permiten a nosotros establecer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo y grabar pantalla. Esa sería una prueba perfecta que usted la ejercería desde su residencia y con la cual podría establecer una queja válida. Insisto, primer paso, mediación. Segundo paso, por escrito a la Junta de Condominio, y en el caso de que esto no pueda proceder o que no vea ningún resultado, tercer paso, podría usted dirigirse a una prefectura o a una fiscalía municipal si existiere en el municipio en el cual usted reside. Desechos de mascotas. Usted perfectamente debe saber que las leyes establecen la obligatoriedad para los dueños de las mascotas de velar no solo por sus desechos, sino también por la seguridad que implica el uso y el paseo de estas mascotas por las zonas. Y esto es así porque evidentemente tanto
pisar un desecho de una mascota puede hacer que una persona resbale y caiga y se cree una lesión grave, como el hecho de que un niño que esté gateando contraiga severas infecciones, o peor aún, que la mascota agreda físicamente a cualquiera de los integrantes del conjunto residencial y se genere una situación peor. Entonces, así las cosas, estamos en presencia de la factibilidad de persecución penal por este tipo de omisiones. Al regreso, vamos a hablar acerca de los mecanismos procesales para el seguimiento de este tipo de casos, para que veamos que son más fáciles de lo que pensábamos y, de ser necesarios, entonces nos generarán la sensación de haber hecho lo correcto ante la falta de atención de esa persona en la convivencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy sobre las faltas en la convivencia, esas pérdidas del sentido común de nuestros vecinos en cuanto a ese comportamiento y cómo nos puede generar molestias en nuestro sagrado derecho a vivir armónicamente en nuestro hogar. ¿Qué hacer en este tipo de situaciones? Hemos establecido como sugerencia por antonomasia el que se intente una mediación, que se le reconozca a las autoridades escogidas lícitamente en una comunidad que hagan lo propio para intermediar o establecer las sanciones a que haya lugar en el caso de que estén dadas esas potestades. Y también hemos indicado acerca de la posibilidad de acudir a entes administrativos como la prefectura para que se firmen cauciones y se lleven a cabo acuerdos que queden plasmados ante una autoridad para que se intente evitar la judicialización penal de una circunstancia de esta o una demanda que pudiera también hacerse por la vía civil en caso de alguna perturbación a la posesión. Si esto no se logra y hay que acudir a esta instancia, pues debe usted saber que es más fácil de lo que pensaba. Si lo va a hacer por la vía civil, usted perfectamente puede conceder un poder de representación judicial a un abogado para que en su nombre ejerza las acciones judiciales en contra de esa persona que le está perturbando. En este sentido, con este poder, este abogado podrá precisamente ir ante las instancias judiciales y en su nombre hacer esas reclamaciones y presentar todas las pruebas que sean necesarias y hacer todas las gestiones que tiene el proceso implícitos dentro de sus normas adjetivas. Si no desea hacerlo de esa manera y considera que lo que está ocurriendo en su contra ya va en un ámbito que puede afectar incluso los derechos y que toca la parte penal, entonces usted perfectamente puede acudir a formular la denuncia en las fiscalías municipales si existieren en su sector. En este sentido, es bastante rápido el procedimiento porque por lo general se tratan de faltas que deben ser conocidas por un tribunal de juicio y que a todo evento tienen un tiempo más corto, tanto en la persecución como en su seguimiento desde el punto de vista del juicio propiamente dicho. Faltas que son categóricas al establecer entonces el pago de multas, indemnizaciones y la sanción que se establezca según fuere y por la cual usted puede perfectamente dejar un precedente de actuación para lo que está ocurriendo. El llamado es a el entendimiento y la utilización de las vías judiciales cuando no existe ninguna otra opción. El entendido de tener una perturbación constante ha hecho que en muchos casos personas hayan tenido que verse forzadas a vender sus propiedades. Hay personas que incluso hasta han bajado el precio de sus propiedades por saber que tienen un vecino ruidoso, que tienen un vecino que de pronto, no sé, fabrica algún tipo de producto que puede generar un olor desagradable para las demás personas y, en fin, tiene a cabo una conducta de vida y unas maneras de comportarse que van en contra de lo que serían sus lineamientos y su manera de actuar. Por ello, debe saber entonces que existirán tanto organismos por la vía administrativa como por la vía
judicial que pueden ser tendentes al conocimiento de estos hechos y que evidentemente cuando vamos de la mano de un profesional del derecho que nos asesora correctamente y que nos dice qué debemos hacer dentro del marco de la ley, podemos entonces obtener un resultado esperado. Acá lo que se quiere es justamente la reflexión hacia la necesidad de respetar el derecho ajeno, el derecho de ese vecino, de esos quizás adultos mayores o de esos infantes más vulnerables, a tener una convivencia pacífica. Recordar por otra parte que justamente esos más pequeños nos están viendo y están analizando a nivel de ejemplo cómo es que nosotros enfrentamos este tipo de conflictos. Reconocer hacia dónde somos capaces de conducirnos y cuánto estamos dispuestos a tolerar con semejantes desgastes ante estas circunstancias y entender que no tenemos la capacidad de hacer justicia por nuestras propias manos. Reconocer que, aunque la situación sea molesta, es necesario hacer de conocimiento público de las autoridades correspondientes para que se tomen las previsiones o las medidas que fueren necesarias a fin de evitar la trascendencia de esta situación. Dejar que estas cosas ocurran sin establecer los lineamientos necesarios o dejar los precedentes, entonces va a significar una impunidad y va a significar que en muchos casos la situación se agrave. Por ello, es importante que siempre hayan grupos de control dentro de las comunidades que avalen los pensamientos que usted pueda tener desde una perspectiva objetiva, que usted busque testigos que puedan dejar constancia de que lo que usted está diciendo no son meras suposiciones, y si no tiene la factibilidad de buscar testigos porque las cuestiones ocurren de repente en unos horarios excesivos de la madrugada, entonces haga las grabaciones correspondientes y deje los instrumentos electrónicos como medio para demostrar que este tipo de cosas están ocurriendo. En conclusión, lo que se trata es de reconocer que cada uno de nuestros derechos están allí para ser disfrutados, pero al mismo tiempo desconocer las afectaciones de otro como parte de su derecho, sino darles el nombre que le corresponden en cuanto a la perturbación que fuere, a fin de evitar que haya una tragedia mayor por no habérsele dado el control correcto. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos analizando cada una de las situaciones de nuestra cotidianidad, llevándolas al plano jurídico y dándonos cuenta que el derecho está a tu alcance.